Nosotros ahora vamos a estar viendo dos temas. Uno es capital de trabajo, es lo que vamos a empezar a ver hoy. Y el otro tema que vamos a ver es presupuesto. Y con eso ya cerramos lo que es el cuatrimestre. Presupuesto y qué otro tema que por lo menos a mí se me cortó. Capital de trabajo. Perfecto. Me voy a fijar ahora qué fue lo que les mandé, cuál fue el archivo de la parte del libro, a ver si me falta enviarle estos temas o no me acuerdo si ya se los había separado antes. Me parece que no estaban los capítulos. No, análisis financiero, costo y punto de equilibrio, costo y punto de equilibrio, no estaba. Así que después separo los capítulos que corresponden, son 2 capítulos, 3 capítulos nomás. Y listo. Bueno. Si, háganme un favor, si no se lo llevo a mandar para el miércoles, me mandan un mail, que a veces se me amontonan las cosas y no salen. Bueno. Bueno, arrancamos. Hoy igualmente vamos a tener una clase más corta, porque como estamos arrancando tema, todavía no les puedo dar alguna trabajo para que hagan, para que practiquen, porque todavía no llegamos, recién vamos a estar en la parte conceptual. Recién el próximo lunes vamos a poder hacer práctica de lo que es el primer tema. A ver, les comparto pantalla. Profe, ¿puede grabar la clase? Gracias, sí. Porque cuando comparto pantalla ya no puedo. Sí que puedo, pero tengo que volver otra vez atrás. Esto comienza con indicadores, es una continuación de indicadores. Así que vamos a ver algo, así un pasaje rápido de indicadores y vamos a ir al tema. ¿Están viendo la...? El estado de situación patrimonial, sí. Perfecto. Bueno, esta simplemente es una muestra del estado de situación patrimonial que presenta el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Cuando da ejemplos de estado de situación patrimonial, muestra esto que tenemos acá. Pero ya lo conocemos, ya lo vimos nosotros a esto. Ahora no está funcionando. Situación patrimonial. Nosotros de situación patrimonial teníamos estos ratios de estos índices, los de rentabilidad. Trabajamos con los estándares y políticas. Índices de actividad y de rotación. De estos índices vamos a comenzar a usar ahora nosotros. Algunos, no todos. Vamos a empezar a ver aquellos, los que más nos interesan. Estos serán sobre estructura de costos, de lo que es el estado de resultados, de liquidez y después tenemos los de solvencia. Estos son los de solvencia, perdón, endeudamiento y solvencia son estos. Y acá es donde empieza el tema de capital de trabajo. Si bien hice una recorrida rápida, porque estos temas ya nosotros lo estuvimos viendo. Lo que les decía que nosotros vamos a comenzar a utilizar ahora, a darle forma y empezar a sacar información con lo que son los índices de actividad. ¿Sí? Vamos a trabajar con lo que es rotación de inventarios,
lo que es rotación de créditos a cobrar, lo que es rotación de cuentas a pagar. Básicamente con esos tres y eventualmente alguno más. Pero esos son los que nos interesan. Ciclo operativo. Acá empieza el tema de capital de trabajo. Antes de ir al ciclo operativo, tienen que voy a buscar. ¿Están viendo otra filmina ahora o no? Ciclo operativo. No, ¿están viendo la misma siempre? No, estaba cambiando, ahora quedó en ciclo operativo ahí. No sé si está cambiando otra vez. No, cambié por eso, porque tengo otra. Bueno, esperen que salgo y vuelvo a entrar, porque no las puedo. Tengo que salir y vuelvo a subir ahora a la pantalla que estaba mirando, que es distinta. Ahora sí, capital de trabajo. Sí. De vuelta, lo que vamos a utilizar para trabajar con esto básicamente son indicadores. A través de esos indicadores nosotros vamos a hacer cálculos. Esta es la introducción a capital de trabajo. ¿Sí? Tenemos dos introducciones. Una por la parte práctica, vamos a trabajar con indicadores y sacar información. Otra es a través de la parte conceptual teórica, que es esta. Estas son dos definiciones de capital de trabajo. Cuando uno quiere saber cuánto es el capital de trabajo de una empresa, es sencillo. Es activo corriente menos pasivo corriente. Yo hago esa cuenta y la diferencia, generalmente positiva, es lo que se denomina capital de trabajo. Para pensarlo mejor, debería pensar cuáles son las cuentas que intervienen en capital de trabajo. Y otra vez se me traba la pantalla, no avanza. Ahí cambió. Sí, la estoy cambiando con acá del costado. Estas son las inversiones que la empresa hace. Una empresa hace inversiones de lo que es capital de trabajo o hace inversiones en lo que son bienes de uso. Fíjense que acá tenemos el activo corriente y acá tenemos el activo no corriente. Cuando una empresa compra maquinaria, cuando una empresa compra sistemas de producción, etcétera, está comprando bienes de uso y está invirtiendo en activos de largo plazo. Cuando una empresa invierte en activos de corto plazo, invierte en caja y bancos, invierte en créditos por cobrar, invierte en bienes de cambio, está invirtiendo en lo que se conoce como capital de trabajo. Es el activo circulante, como llaman los españoles, que es la parte de la empresa que le permite a cualquier organización levantar sus persianas todos los días y poder trabajar. Piensen ustedes cuando van a una librería, a una casa de fotocopias a comprar fotocopias. ¿Qué es lo que ven? ¿Qué es lo que tiene? Tiene las máquinas para hacer las fotocopias. Bueno, eso es bienes de uso. ¿Qué más tiene? Resma de papel. Tiene los repuestos de la tinta. Eso es capital de trabajo. Por más que tenga una impresora súper avanzada, si no tiene hojas de papel para poder imprimir, la máquina no sirve de nada. El capital de trabajo es lo que necesita todos los días para poder trabajar. ¿Sí? Si se le acabó la tinta, listo, se acabó el negocio, tiene que cerrar, no puede continuar. Justamente eso es lo que define el capital de trabajo. En una idea un poco más sencilla, imagínense que ustedes hacen un viaje, se juntan 4 o 5, se van un fin de semana a pasar a Mar del Plata. Tienen un auto espectacular que le prestan, un Mercedes-Benz le prestan, un Audi, el que ustedes quieran, un autazo. Pero como los agarró a fines de mes, están cortos, entonces no tienen mucha plata para poner nafta al tanque. Y cuando llegan a Mercedes, chau, se acabó la nafta. ¿De qué les sirve el auto? El fabuloso auto que tengan si no pueden llegar a ningún lado. Les faltó capital de trabajo, justamente. El capital de trabajo es lo que necesitan todos los días para trabajar, todos los días para funcionar. ¿Sí? No es inversión en activos está acá. Este es el Audi. Ustedes necesitan es plata para comprar nafta, plata para alquilarse allá un hotel el fin de semana, para almorzar y para comer y para poder volver. Eso es capital de trabajo. Cuando ustedes estaban trabajando normalmente, el capital de trabajo que ustedes necesitaban era el dinero que gastaban por día para poder ir a trabajar, para viajar, para almorzar o comer algo, lo que utilizaban para ir hasta la cámara y para volver hasta sus casas. Todo eso es capital de trabajo. ¿Sí? Si no tienen eso,
se les dificulta hacer mucho lo que tenían que hacer. Entonces, cuando pensamos en una empresa, capital de trabajo es todas aquellas inversiones en activo corriente. Este es un esquema de lo que sería un estado de situación patrimonial como para poder tratar de identificar un poco cómo juegan estas cuentas. Yo tengo activo corriente y activo no corriente. Tengo los pasivos corrientes y los pasivos a largo plazo, los no corrientes. Y después el patrimonio neto. ¿Sí? Si yo quiero ver el capital de trabajo de esta empresa, debo hacer el activo corriente, todo esto que tengo acá, menos el pasivo corriente que tengo esto. Si yo hago esta resta, acá me quedaría una parte. Me quedaría una parte que es lo que se denomina capital de trabajo, justamente. ¿Sí? Yo hago activo corriente menos pasivo corriente, la corto por acá y me queda eso. Capital de trabajo se llama a la porción del activo corriente que no está financiada con pasivos corrientes, se acabaron, sino con pasivos de largo plazo y con capital propio. Eso es el capital de trabajo. Esto es lo que lo financia y la razón de interpretar el capital de trabajo es lo que yo necesito todos los días para poder abrir mi empresa, abrir mi negocio. Los gastos corrientes, los gastos diarios, para poder hacer frente a mis procesos productivos. Si es un local de venta, será la mercadería que tiene disponible para la venta. Será el dinero que tiene en caja para poder cobrar y dar vueltos. Todo eso es capital de trabajo. ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Entonces, ¿qué es el capital de trabajo? Y está representada por las cuentas del activo corriente y del pasivo corriente. Recuerden que es la diferencia, ¿sí? Caja y bancos. Es lo mínimo que una empresa necesita. Capital de trabajo puede verse de dos visiones distintas. Si yo estoy pensando en mi empresa, donde tengo acceso a la información, o si estoy analizando una empresa de un tercero. Cuando ustedes tomaron los estados contables de empresa de tercero y comenzaron a sacar ratios, entonces obviamente que no pueden averiguar más de lo que los estados contables dicen. Entonces, para esos casos donde yo estoy analizando un tercero, el capital de trabajo se compone de todo esto. Si yo analizase mi empresa, si yo analizo mi emprendimiento, entonces estas cuentas debería modificarlas. No son las que los estados contables dicen, sino lo que la empresa necesita que tenga, que no es lo mismo. ¿Sí? Pensemos en nuestra empresa, no la de los estados contables que aparecen de un tercero. Caja y bancos. ¿Cuánto dinero necesitaría tener una empresa disponible en caja y bancos para poder operar? Bueno, el mínimo que necesite. No sé si ustedes ven alguna vez cuando les tocó ir al supermercado y justo les toca el cambio de cajero. El Sí. cajero se va, se junta su plata, se la lleva, el cajero que viene ya tiene con su cantidad de dinero con la cual va a trabajar. No sé cuánto es, pero tiene su stock de dinero. No lleva mucho dinero por las dudas si tiene mucho cambio. Lleva lo que necesita, no lleva más. ¿Sí? Entonces caja y banco tiene ese sentido, esa forma de pensarlo. Es lo que la empresa necesita para trabajar, no todo lo que pueda tener de caja y banco. Lo que necesita, lo mínimo imprescindible. ¿Por qué mínimo imprescindible? Y porque esto no rinde nada. Fíjense que la empresa está tomando deudas por las cuales paga intereses o de largo plazo que paga intereses más altos para invertir en algo que no deja un solo centavo de ganancia. Entonces la idea es restringirlo esto al máximo posible, obvio. Inversiones temporarias, en nuestra propia empresa sería una deficiencia que lo tuviéramos, porque significaría que no sabemos hacer con el dinero. Inversiones temporarias son sobrantes temporarios de caja, excede el dinero en caja, excede un montón, y entonces la empresa hace plazo fijo, por ejemplo, porque no tiene dónde colocarlo. ¿Sí? Créditos por venta es lo que la empresa financia a los terceros para poder aumentar sus ventas. Si una empresa financia va a poder vender más que una empresa que no financie, obviamente, y el crédito que lo otorga lo tiene que financiar, y bienes de cambio es todo el stock que tiene de mercaderías disponibles para vender. ¿Sí? Estos son los activos corrientes típicos. Los pasivos corrientes típicos, las deudas financieras, las deudas que se pueden tener con el banco, una entidad financiera, proveedores, o sea, deudas comerciales donde están proveedores y acreedores también, y bueno, acreedores válidos por aquellos proveedores que no sean de mercaderías. ¿Sí? Todo esto conforma el capital de trabajo. Vamos a pasar muy rapidito por otro tema que no nos interesa, pero que nos define capital de trabajo. ¿Quién maneja todo esto?
En una empresa, ¿quién maneja caja y bancos? Las inversiones. ¿Quién se encarga de autorizar los pagos? De contraer deudas financieras o de pagar las deudas comerciales o las deudas con los acreedores. Bueno, si se fijan todas estas funciones, sacando esto que es compra, sacando todo esto, tiene una relación directa con la función de tesorería. Si ustedes quieren ver, caja y banco lo maneja el tesorero, o la tesorería de una empresa o el que se encargue del departamento financiero. Cuando tiene sobrantes se encargan de hacer inversiones temporarias, de hacer rendir la plata. Son los que controlan a los clientes que les van a vender si es que su cuenta corriente está apta para poder seguir vendiéndole. No es el que vende, es el que controla que se dé el crédito. Es el que toma las deudas financieras con los bancos cuando necesita dinero. Es quien salda las deudas comerciales y salda a los acreedores en el momento en que mejor le conviene. ¿Sí? Así que todo esto está relacionado directamente con el tesorero. Esto lo vamos a pasar por alto, ¿no? Que es la función de tesorería. Esto no nos toca. Yo este lo había pasado porque acá tengo algunos temas que no nos interesan para nosotros. Y acá llegamos nuevamente al ciclo operativo, en esta otra. El ciclo operativo hay que interpretarlo como el tiempo que una empresa necesita desde que llegan las mercaderías a depósito hasta que las vende, hasta que las cobra y hasta que tiene nuevamente el efectivo. Eso es el ciclo operativo. Esto es así porque cuando uno está pensando en un negocio, hay negocios cuyo ciclo operativo es muy largo. Imagínense la construcción de un edificio. Y tarda 18 meses más o menos en levantarse un edificio. Ese sería rotación, ¿sí? Desde que empieza hasta que lo termino, rotación. Y después todavía hay que venderlo, aunque se haya empezado a vender antes. ¿Cuánto tiempo más me lleva a venderlos? Y me llevarán años hasta que lo termine de cobrar. Entonces, si hay un año y medio más, el ciclo operativo de hacer y vender un edificio demoraría 3 años. Muchísimo. Hay otros con un ciclo operativo muy rápido. Producto que tiene una baja rotación y que tiene un nivel de ventas normal y entonces su ciclo operativo es más corto y yo lo puedo replicar varias veces durante el año. El ciclo operativo me está diciendo siempre, desde que yo pongo el dinero para comprar mercaderías, si fuese de contados, sin hablar de financiación, hasta que yo vuelva a cobrar el dinero de vuelta. Recuerden que capital de trabajo se relaciona, entre otras cosas, con el ciclo de caja, de créditos por cobrar, de bienes de cambio. Entonces, el movimiento de caja lo tengo permanentemente. Supongan que nosotros compramos de contado y vendemos financiado. Supongan, es para imaginarse lo que es el ciclo operativo. Significa que hoy sacamos dinero de caja y compramos mercadería. Esa mercadería tenemos un plazo de tiempo hasta que se vende. Es el tiempo que está en promedio en las estanterías. Una vez que se vende, la vendemos financiada y tardamos un determinado plazo de tiempo en cobrarla nuevamente. Cuando la termino de cobrar, tengo el efectivo nuevamente con el que yo comencé. Desde que comencé, salió dinero de caja hasta que ingresa dinero de caja de vuelta, es lo que se denomina el ciclo operativo. ¿Sí? Ojo, estos son datos que yo puedo sacarlos de los estados contables. Cuando yo quiero verlo en una comercializadora, que es la más sencilla de ver, ¿cómo se calcula el ciclo operativo? Y bueno, yo tengo rotación de bienes de cambio. Este es uno de los indicadores. Otro indicador es rotación de deudores por venta o créditos por cobrar. ¿Sí? El plazo que la mercadería está en depósito, el plazo que tardo hasta que lo cobro finalmente. Esto es el ciclo operativo. Supongamos que una empresa tiene un ciclo operativo de 40 días y tiene un ciclo de cobranza de 50 días. 40 más 50 tarda 90. O sea que el día 91 tiene el dinero disponible para otra vez hacer el mismo ciclo. Otra vez comprar, tener los 40 días en promedio, 50 días para cobrar en promedio. Y pasó 6 meses. Y a los 3 meses tiene el dinero de vuelta y lo puede hacer 4 veces en el año. Esto significa que con la misma inversión inicial, si puso 100 pesos al inicio, pudo hacer 4 operaciones completas durante el año. O sea que al año a lo mejor vendió
400 pesos y lo hizo con 100 pesos de capital porque lo pudo duplicar a su negocio 4 veces. ¿Está bien? El ciclo operativo me habla de esto, de en términos económicos, cuánto demora una empresa en realizar sus operaciones. Si fuese en lugar de una empresa comercializadora, una empresa que fabrica, tendríamos más cuentas. Tendríamos la rotación de materias primas, el tiempo promedio que las materias primas están en depósito hasta que se utilizan, el ciclo productivo, cuánto tarda desde que ingresa materia prima hasta que sea el producto terminado, cuánto tarda en fabricarse, y después sí tendríamos rotación de bienes de cambio, porque se hubiese transformado en mercaderías, y después rotación de deudores por venta. ¿Sí? Obviamente, cuanto más procesos hay, este proceso se estira en el tiempo, se hace más largo. Demora más de que llegan mercaderías hasta que tengo el efectivo de vuelta. ¿Sí? Por supuesto que las tasas de ganancia son distintas. Generalmente una manufacturera que fabrica el producto tiene una tasa de ganancia mayor que una comercializadora que lo único que hace es comprar y venderlo. Obviamente también está relacionado con los ciclos operativos de cada uno. A mayor plazo para hacer la operación completa, si la tasa de ganancia fuera igual, uno tendría una ganancia en porcentaje, en pesos más alta que la otra por los tiempos que demoran. Y este es un indicador. Hay otro indicador que es financiero, que es el ciclo de conversión a caja, se llama. Y este es el ciclo sí del efectivo, o ciclo de conversión del efectivo también se llama. ¿Por qué es el ciclo del efectivo? Porque me dice que una empresa generalmente compra financiado y vende financiado. Entonces, si el ciclo operativo era el costo completo de asumir toda la financiación, si yo tengo proveedores y a los proveedores les pago a plazo, entonces debería descontar al ciclo anterior la rotación de cuentas a pagar. Antes nosotros dijimos que lo teníamos 40 días en stock y 50 días en créditos para cobrar, 90 días. Ese era mi ciclo operativo. Ahora resulta que lo que le estoy agregando, que si en promedio nosotros le pagamos a nuestros proveedores a 30 días, nosotros ya no soportamos un ciclo de 90 días, sino de los 90 días del ciclo operativo menos los 30 días que yo me tomo de mi proveedor. O sea que el ciclo del efectivo, del manejo del efectivo, no es de 90 días, sino de 60. ¿Sí? Yo necesito financiar 60 días de la operación y los otros 30 días los financia el proveedor. ¿Está bien? Es de cuando sale el dinero que le pago a mi proveedor hasta que luego lo termino cobrando. Ese diferencial en plazos es el de 60 días. ¿Está bien? ¿Lo puede repetir? Sí. Sí. Mira que incluso si... Esto sería el ciclo operativo. El ciclo operativo se compone de rotación de bienes de cambio más rotación de cuentas a cobrar. O de créditos por venta, es lo mismo. ¿Sí? Esto es lo que yo le decía, que en promedio la empresa lo tenía 40 días acá y lo tenía 50 días acá. Este ciclo demoraba 90 días. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Y que cuando aparece el ciclo de conversión a caja, significa que de mis 90 días que están acá, lo hice acá porque ahí ya me quedó todo muy mezclado. En realidad, el proveedor, cuentas a pagar, yo le pago en promedio 30 días. Así que de todo este ciclo, que dura 90, 60 días lo financia la empresa y 90 días lo financian los proveedores. O sea que lo que yo debo financiar no son todo el ciclo de 90 días, sino que son simplemente 60. Cuando yo miro esta parte, esto es el ciclo de conversión a caja, esto, todo esto es el ciclo operativo. El ciclo operativo se relaciona con la parte económica, cuánto tardo en hacer el negocio. El negocio lo hago desde que recibo mercaderías, la tengo en depósito, la vendo y luego tengo el efectivo. Ese es el ciclo operativo. El ciclo de conversión a caja se inicia cuando yo le pago a los proveedores salida de dinero y hasta que después tengo el dinero por la venta.
¿Está bien? Ok. Esto lo voy a pasar porque esto es otra cosa. Y cuando hablamos de capital de trabajo, existen algunas políticas. Hoy nuestra idea es hablar con políticas y dejarlo hasta ahí. Después de dar material les voy a pedir que lo lean, ¿sí? Porque es una cuestión de interpretación y después lo podemos llevar a la práctica. Dice que existen innumerables políticas. Estas tres que están acá serían las tres más típicas. En los extremos está la política conservadora y la política agresiva. Esto se entiende como que es un continuo. Yo por un lado tengo una política conservadora, en el otro extremo tengo una política agresiva. Y en el medio pueden estar las políticas moderadas. Nosotros vamos a hablar de los dos extremos para poder diferenciarlas, ¿sí? Y estas son políticas de capital de trabajo. Yo este caso siempre lo comento sacando una relación de diferencias de supermercados. Porque obviamente que tienen capital de trabajo y es muy visible el capital de trabajo en los supermercados. ¿Ustedes qué super conocen? Díganme. Yo trabajo en uno. Oh, ¿en cuál? ¿Quién En habló? San Pedro, uno de Recoleta. ¿Quién habló? Porque no apareces no te veo acá en pantalla. Nancy. Ah, Nancy. ¿En cuál? En el supermercado San Pedro, uno de Recoleta. Uno Ah. chico, no es una multinacional ni nada. Bueno, Si no es vamos a hablar de los grandes porque los conocemos todos. Ujú. Después, obviamente, después fíjate, presta atención y decime a cuál pertenece, cómo se maneja. Pero Bueno. en principio vamos a hablar de los conocidos. Sí, sí. ¿Cuáles conocen? Coto, Jumbo. Coto, Jumbo. ¿Cuál más? Carrefour, Walmart. Carrefour. Parece que vos sos la única que conoce el super, mirá. Ah, y miro precio en todos lados, así que imagínate. Bueno, de estos, ¿cuál les parece que es el mejor? Busquen el mejor super. El mejor que sea más espacioso, más lugar, carros más grandes, lugar más lindo para ir a comprar, que tenga un montón de mercadería. De esos super Jumbo. donde vas con el carrito y compras más de lo que vas a buscar. Yo creo que Jumbo, porque tiene buenos precios también. Sí, yo creo que Jumbo también, sí. En realidad todas las veces que hago esta pregunta terminamos con Jumbo como el mejor, ¿no? Algunos Sí. apuntan a Walmart también, pero termina por mayoría Jumbo. Características de Jumbo, por ejemplo, el super. Se encuentran, hablemos los más conocidos de Jumbo, creo que son todos grandes igual, creo que son todos hiper, pero si no estamos Sí. hablando de esos, únicamente de esos. Tienen edificios propios. Los tipos llegaron, los primeros sobre todo compraron el terreno, hicieron edificios exclusivos para hacer un súper con todas las ventajas de tener patio de comidas y un montón de cosas más. Un cliente va ahí con su coche, mete el coche en la cochera y después empieza a disfrutar la experiencia. Vieron que los de comercialización hablan de la experiencia, lo de marketing, la experiencia de ir al súper a comprar. ¿Qué significa la experiencia que un súper puede ofrecer? Cuando hablamos del súper, donde yo voy a comprar las cosas, esto significa los pasillos grandes, iluminados, limpios, brillantes, que puedo andar con carros grandes y tranquilo porque los pasillos son espaciosos, que no tengo problemas, que lo que voy a comprar lo consigo. Que mi problema justamente es ver cuál compro, por la variedad que tengo. Y normalmente si yo hiciese mi listita de compras y tengo mi listita de 20 productos, y posiblemente compre 24, 25, 26. El límite por ahí me lo pone la tarjeta de crédito, ¿no? Más que mi decisión de compra. Entonces, cuando estén pensando en esto, en este tipo de comercios, piensen en una política conservadora de capital de trabajo. Conservadora significa que es una política que crece por volumen de ventas. Quiere vender muchísimo, muchísimo, muchísimo. Por eso tiene tanta variedad y tanto surtido. Porque quiere que yo compre lo más posible.
si bien tiene muchísima mercadería, cuando vemos su estructura de costos, está más invertido en costos fijos que en costo variable. La mercadería es todo costo variable, pero tiene tantos edificios, tanto dinero invertido en edificios, que eso por supuesto es muchísimo, muchísimo más que la mercadería que tiene en sus estanterías y depósitos. Entonces se posiciona en costeos fijos, no en costeos variables. Al margen, por supuesto, de que el personal se dedica a su actividad y no hace otra cosa. ¿Y qué más? Y quedémonos ahí por ahora, ¿sí? Para hacer unas ventajas donde tomamos 2 o 3 cosas y observamos cuál sería una política agresiva. Bueno, si Coto es la conservadora, Coto, dijimos Jumbo. Jumbo. Y Jumbo está acá, Jumbo, en la conservadora. Entonces, ¿qué nos podríamos encontrar del otro lado? Obviamente lo opuesto. Lo opuesto, ¿qué sería? Locales relativamente chicos, donde dan a la calle, no tengo dónde dejar el auto, donde voy y compro, y la verdad que no es una muy buena experiencia comprar. O sea, comparada con Jumbo, obviamente, ¿no? ¿Cuál? Día. Día, perfecto, Ezequiel, espectacular. ¿De dónde conoces a Día, Ezequiel? ¿Fuiste a comprar? He ido un par de veces, pero no me gusta. Perfecto. ¿Conociste los X? Sí, sí. Eran peor que los Día todavía. Me quedaba con ese ese aspecto igual. eran peor todavía. Con el X, bueno. Sí. Esta clase de supermercados tiene otros objetivos, son distintos. Su política de capital de trabajo es distinta. Por supuesto que si ustedes lo ven esto desde marketing, le va a decir que apunta a distintos mercados, a distintos públicos. Sí, por supuesto, es real también. Pero es todo un conjunto de cosas. Cuando nosotros lo miramos desde este aspecto del manejo de la política de capital de trabajo, cómo manejan su capital de trabajo, tiene estas dos alternativas, como extremos nuevamente, ¿no? Y un caso típico de la misma forma que Jumbo es un caso típico de una política conservadora, Día actualmente o X y antes eran ejemplos de la política agresiva. Ejemplos. Locales, todos alquilados. Hablemos de los locales al público donde uno iba a comprar, ¿no? Todos o el 95% alquilados. Obviamente que a la calle y no tengo estacionamiento, tengo que dejar ahí a la vuelta donde sea, si voy con auto a comprar. Los pasillos angostitos, los carritos más chiquitos todavía. Igualmente no sé si pasan dos de frente. Quizás sí, no lo sé, no interesa para el caso. Pero digo, es otra cosa. Baja iluminación, no da esa sensación de limpieza que tiene el Jumbo, que tiene otros mercados. Da un aire distinto. Una particularidad, varias particularidades. Las estanterías son estanterías tipo de ferretería, esa que tienen los 4 parantes y los estantes metálicos. Y ahí bajan, por eso te digo el X más que el día actual. El día actual tiene de los otros, los módulos. Y bajaban las cajas de productos, arvejas, tomates, le abrían una cara a la caja y te dejan ahí para que vos te sirva. O sea, acomodamiento de mercadería, nada, cero. ¿Sí? ¿Qué problemas pasabas? Aparte de esto que era visual y parte de operativa. ¿Qué otros problemas había o se presentaban? Bueno, que muchas veces ibas a comprar algo y no tenías no tenías variedad. Vas a comprar azúcar y hay una sola marca de azúcar. No es la primera marca, no es la primerísima marca. Es buena, sí, por supuesto, pero no es la primera. Si no te gusta esa, no llevas azúcar, ¿sí? Porque otra no hay. Vas a comprar aceite, tiene dos marcas y 3 tamaños a lo mejor. El de 1/4 litro, el de 1,5 litros y un bidón de 5 litros. Si querés otra medida no existe. Y tenés 2 marcas para elegir y se acabó. Muchas veces ibas a comprar algo y te encontrabas con la caja que había contenido latas de tomate y se habían terminado. Y no había más lata de tomate, se terminó. Y si querías comprar un jamón crudo bueno, no había. Porque lo que tenían fiambres eran los comunes. ¿Son más pobres? No, no son más pobres. Es política de capital de trabajo lo que está cambiando. Mientras en el caso de Jumbo quiere que vos compres mucho volumen, a los negocios como Día, como X,
no les interesa que vos compres lo que quieras, sino que vos compres lo que ellos quieren vender. ¿Sí? No parece muy claro el negocio, ¿no? Pero el negocio pasa de que si ellos tienen pocas líneas de productos, si ellos tienen un surtido medianamente escaso de productos de primera necesidad, sobre todo, es porque quieren canalizar sus ventas por esos productos. Si vos querés comprar azúcar, vas a tener una marca, 2 a lo sumo, no más. Querés comprar yerba, tendrás 3, porque hay más variedad de yerba. Querés comprar tomate, tendrás 1 o 2. Te van encasillando para que vos o comprar los productos que ellos quieren vender o no comprar los productos que ellos quieren vender. El objetivo de ese negocio no está en el volumen de ventas, porque tiene precios muy bajos también. Entonces no está, como el caso de Jumbo, en que quieran vender lo más posible. No, ellos quieren vender lo más posible, pero dentro de sus canales estrictos de venta, de lo que ellos quieren vender. Porque el negocio de ellos no pasa por la cantidad de productos, por el volumen de venta. Pasa por el nivel de rotación. Ellos quieren comprar mercadería, ponerla en la estantería y que se venda lo más rápido posible. Y en algunos casos prefieren quedarse sin mercadería a estar sobreestoqueados. ¿Sí? Otra política totalmente distinta, totalmente diferentes. Política agresiva es esta. Obviamente se posiciona en costos variables. Todo lo que tiene de mercadería. Lo que tiene de costos fijos, poco y nada. No tiene locales propios, o sea, no tiene inversión en capital, en activos fijos, a eso me refiero. Y los costos fijos que tienen son relativamente bajos. Alquileres y algunas cosas más y nada más. Lo que tienen de mobiliario incluso es relativo, porque tienen 2 cajas a lo sumo que funciona una sola. ¿Sí? O sea, tienen muy poco, muy básico, es el formato que tiene de estructura. Otro público dirán los de marketing, otra política de trabajo decidimos nosotros. Los dos tenemos razón porque enfocamos el mismo problema desde 2 puntos de vista distintos nada más. Entonces, política de capital de trabajo absolutamente diferenciadas una de otras. Los dos ganan plata, los dos tienen inversiones altísimas. Mientras Jumbo podrá tener 10 supermercados ahora, no sé cuántos tienen estos gigantes, pero no creo que tenga un número mucho mayor que esto. Los X cuando estaban tenía como 300 en Capital Federal y 400 o 500 en provincia. Entonces, caramba, uno tenía 7, el otro tenía 700. No, los dos invertían mucho dinero. No es que uno tenía mucho dinero y tenía grandes negocios y el otro era un pobrecito y tenía un negocio muy rudimentario. No, decidieron trabajar de esa forma nada más. Un ejemplo, y ya con esto vamos a estar cerrando esta parte de capital de trabajo, podemos ver lo que pasó con Coto, la historia de Coto. ¿Ustedes saben cómo comenzó Coto? ¿Qué fue en un principio? No fue los supermercados que son hoy. Carnicería, Ustedes ¿no? saben cómo arranca. Carnicerías, exacto. Carnicerías integradas Coto se llamaba. Era un conjunto de carnicerías que compraban carne al por mayor, tenían creo que su propio matadero. Y entonces tenían carnicerías para venta al público. Trataban de hacer el eslabón más completo de la cadena de la comercialización de carne. Después en una época comenzaron a agregar productos de almacén. Tenían una estantería, como estas que tenía X, de estas de ferretería, donde ponían yerba, azúcar, tomate, todos productos de almacén nada más. Después más adelante se nota que empezaron a ver algún negocio por ahí, empezaron a agregar productos de heladera, lácteos básicamente. Así que vendían lácteos, productos de almacén, pero por sobre todo carne, obviamente. Y esto fue creciendo hasta que en un momento el negocio se dio vuelta. O sea, y se parecía a los chinos de ahora. Tenían todo el producto de almacén importante y la carnicería atrás. Ya no era tan importante la carnicería en el volumen de ventas. ¿Sí? Ya había dejado de ser el principal negocio. Y poco a poco empezó a crecer. Empezaron a aparecer mercados más grandes, empezaron a aparecer mini mercados, aparecieron supermercados, y en la década del 90 explotó, creció. Aparecieron los hipermercados de Coto. No sé si conocerán algunos de los que hay 3 o 4, son muy, muy grandes. Fue pasando, y cambió su política de capital de trabajo. Comenzó con una política agresiva cuando tenía carnicerías, todo se manejaba únicamente y estrictamente de contado, vendía carne y nada más, y a medida que fue creciendo, fue cambiando su política, fue cambiando hasta que logró tener los grandes negocios y transformarse en una política de capital de trabajo conservadora.
no tan conservadora, pero digo, tiende más hacia eso hoy en día. Entonces la evolución se fue dando a medida que se fue dando el crecimiento. Normalmente una empresa cuando comienza, siempre comienza con una política de capital de trabajo agradecida porque no tiene los fondos suficientes. Muchas se quedan así, Coto, Día también, porque es el esquema de trabajo que ellos eligen, y otros simplemente cuando tienen opciones, cuando tienen posibilidades, van creciendo y van cambiando, porque eligen trabajar con otra política de capital de trabajo. ¿Sí? Dos políticas distintas, son visiones de ver el negocio, de cómo analizar y cómo encarar el capital de trabajo, simplemente desde ese punto de vista. ¿Está bien? Sí, no me sale la palabra, moderada. ¿Cuál sería? Las moderadas serían las que están entre medio. O sea, cuando analizás Coto y no es conservadora 100%, tiende más a moderada que a conservadora. Pero todas las intermedias, todas que están en el medio. Yo hablé de una situación y de otra que son opuestas las dos, son totalmente distintas. Pero es un continuo, ¿no? Obviamente. No es que una es conservadora o es agresiva y no hay alternativas. No, en el medio hay un montón de alternativas. La mayoría de las empresas andan por el medio. Uno necesita ver las dos para tratar de identificar dónde está la diferencia, ¿no? De capital de trabajo cuando hablamos de política. El objetivo de esto de Coto y Día era tratar de ver dos situaciones nada más, ¿no? Si van a Coto, perdón, Jumbo y Día. Si van a Jumbo, traten de disfrutar, de mirar la mercadería, la variedad de mercaderías, cómo está la iluminación, cuánto compran en su carrito, si llevan una listita para comprar, si compran todo, si compran de más, seguramente van a comprar de más. Y si en alguna vez van a algún día, vean el X, ahí diciendo con Ezequiel, para mí el X era peor todavía en este aspecto, no era más estricto, era más agresivo todavía. Fueron los primeros que vendían las bolsitas. Cuando nadie las vendía, vos ibas al X a comprar y te decían, comprabas tal, bolsita va a llegar, si también trim, en caja, listo, la pagabas. Y cuando se amontonaba gente, el chico que metía las mercaderías en la bolsita, era el mismo que un rato antes había estado cargando las estanterías o había estado limpiando el piso. O sea que era el mismo para todo. ¿Sí? O había dos que se encargaban de todo. Había dos cajas, una sola abierta, la otra nunca estaba abierta. Parecía de plástico que no funcionaba, que parecía de vista nada más. Digo, distintas políticas de capital de trabajo. ¿Sí? No es que uno no tenga dinero, sino que lo vea el negocio de esa forma. Le interesa una alta rotación con un bajo margen, pero la ganancia no está en el margen, sino en la rotación. En cambio, una política conservadora te vende, si hablamos de supermercado, una gama de productos a buen precio y todo el resto de lo que vos te llevas de más tiene una tasa de ganancia mayor, más alta. Cada uno ve el negocio de su manera. Son distintas formas de encargar el negocio nada más. ¿Sí? Ni mejor ni peor, distintas nada más. Y bueno, obviamente en el medio están todas las demás. ¿Sí? De vuelta, tratamos de ejemplificar los dos casos semi-extremos de cómo funcionarían. ¿Está bien? Sí. Bueno, esta es la introducción a capital de trabajo. Para que tengan una idea, hay libros escritos a capital de trabajo, o sea que es un tema amplísimo, muy grande. Nosotros nos vamos a quedar con esto, entenderlo como que es la nafta que necesita cualquier empresa para poder trabajar, para poder funcionar, es la materia prima que necesita el obrero para poder hacer su trabajo. Todo eso es capital de trabajo. Es la mercadería que los vendedores necesitan para poder vender. Todo eso es capital de trabajo. No es la máquina para hacer la mercadería, eso es otra cosa. ¿Sí? O sea que por eso uno tiene que pensar como lo que tenemos en el activo corriente. Esas inversiones. Y capital de trabajo, recuerden que se denomina la diferencia. Activo corriente de la compañía menos pasivo corriente, ese diferencial es lo que se entiende como capital de trabajo. ¿Sí? Fundamental. Yo quiero hacer los ratios con los estados contables que ustedes estuvieron trabajando y capital de trabajo, no me importa en qué está, activo corriente menos pasivo corriente, listo. Ese es el capital de trabajo. No me importa si está en caja y bancos, inversiones temporarias o en lo que sea. ¿Sí? Y bueno, la idea es cortar hasta acá porque cuando pasemos al otro tema pasamos en la forma práctica. Pero de vuelta, yo les voy a mandar mañana seguramente,
les voy a estar enviando la parte de los capítulos de capital de trabajo y presupuesto. Haciendo un envío les mando todo. Pero es importante que lo lean para interpretar bien después lo que vamos a hacer. Después vamos a pasar a hacer unos ejercicios que son muy buenos para las pymes y muy aplicables. Esto es interesante. Siempre se dice que cuando una empresa quiere crecer, necesita plata, necesita financiar el crecimiento. Que si no tiene dinero, no se puede crecer. Bueno, es una de las cuestiones que vamos a demostrar. No en la parte de producción, porque no estamos pensando en producción, sino en el capital de trabajo. Que cuando una empresa, cualquier empresa, quiere aumentar su volumen de ventas, ese crecimiento del volumen de ventas necesita plata. Si no tiene plata, chau, al piste, como dicen los chicos. ¿Sí? En lugar de ser un avance, es una pérdida. Representa para la empresa encargar un proyecto de expansión si no tiene los recursos financieros para sustentarlo. Y lo que nosotros vamos a ver es cuántos recursos hacen falta, cuánta plata hace falta para hacer algún proyecto de estos, ¿sí? Para analizarlo desde otro punto de vista. El proyecto lo hará el departamento comercial. Hacemos esto, hacemos aquello y pasamos a vender un 50% más. Sí, macanudo, si tenemos plata lo podemos hacer. Si no hay plata, nos quedamos sin nafta a mitad del camino, ¿sí? Y en lugar de llegar a Mar del Plata, terminamos ahí parados en Mercedes. ¿Sí? Capital de trabajo de vuelta es eso. Es lo que necesitamos para alcanzar determinados objetivos operativos de la empresa. ¿Sí? Sí. Espectacular, impresionante. ¿Alguna pregunta? Si no, hoy llegamos hasta acá. Yo tengo un compromiso ahora a las 7, así que... Y como no enseñé la parte práctica, no los puedo castigar a ponerlos a hacer ejercicio todavía. Bueno, gente, como les dije al principio, se los digo ahora al final, las notas no están todavía. Si las tengo antes del lunes próximo, se las paso. Si no, será el lunes próximo. ¿Está bien? Es un poco más difícil corregir con esta metodología de examen. Así que, bueno, nos vemos el lunes que viene. Que les vaya bien. Bueno, Hasta luego. Chau. Chao, profe, hasta luego. Nos vemos. Hasta luego.